Era el hombre más famoso de Judea. Miles lo seguían, miles gritaban su nombre, y cada noche de esa semana final abandonaba Jerusalén porque no tenía dónde dormir dentro de sus muros. El rey que entraba triunfante por las puertas de la ciudad más sagrada del mundo no tenía una sola habitación que llamar suya. Esta es la historia de lo que Jesús realmente llevaba consigo para moverse, sobrevivir y operar en Jerusalén. Coloca en perspectiva lo que significaba eso. Jerusalén, en época de Pascua, no era la ciudad tranquila de los otros meses del año. Era una olla a presión. 250.000 peregrinos comprimidos en una ciudad que normalmente albergaba entre 80.000 y 100.000 habitantes. Calles que en condiciones normales permitían el paso de 2 carros, ahora estaban bloqueadas por cuerpos, animales, mercancías, gritos en arameo, en griego, en latín. El olor de la ciudad se transformaba completamente. Sangre de animales sacrificados mezclada con incienso del templo, fuego de los altares, sudor humano, comida cocinada en cada esquina para los que llegaban desde Galilea, desde Persia, desde Egipto, desde Roma. Era el evento más masivo del calendario judío, y en ese caos organizado, Jesús de Nazaret se movía como alguien que conocía exactamente cada paso que daba. No era un hombre que llegaba improvisando. Los evangelios, cuando se leen en paralelo y con atención a los detalles logísticos, revelan algo que la mayoría pasa por alto. Jesús no solo cargaba consigo fe y palabras, cargaba con una infraestructura, una red de contactos activos, un sistema de comunicación entre personas que no se conocían entre sí, pero que respondían a señales precisas. Y una bolsa con dinero real, administrada por alguien de confianza, que financiaba los movimientos del grupo durante semanas. El problema era que esa misma visibilidad que lo hacía poderoso, lo hacía extraordinariamente vulnerable. Y falta revelar la parte más brutal. La red que lo mantenía vivo tenía una grieta desde adentro que nadie, excepto una persona, conocía en su totalidad. Dimensiona el desafío específico que enfrentaba Jesús en esa semana. Las autoridades del templo llevaban meses buscando el momento correcto para arrestarlo. Lucas capítulo 22, versículo 2. Es claro. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Esa última frase lo explica todo. No podían actuar en público, no podían arrestarlo en medio de la multitud sin provocar un motín. Necesitaban encontrarlo solo, o casi solo, en un momento y lugar donde la multitud no pudiera reaccionar. Eso significaba que necesitaban información interna. Necesitaban a alguien que conociera sus movimientos nocturnos, alguien que supiera exactamente dónde estaría cuando las calles estuvieran vacías. Y ahí estaba Judas Iscariote, administrador de la bolsa común, el único en el grupo que tenía visión completa de los recursos, los contactos y los patrones de movimiento de Jesús. Pero eso vendría después. Primero, hay que entender lo que Jesús realmente llevaba consigo cuando cruzaba las puertas de Jerusalén cada mañana. La primera revelación es esta: Jesús nunca durmió dentro de Jerusalén durante la semana de Pascua. Lucas, capítulo 21, versículo 37, lo registra con una precisión geográfica que los lectores modernos normalmente ignoran. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Cada noche, sin excepción, salía de la ciudad, cruzaba el valle del Cedrón, subía al monte de los Olivos o continuaba hacia Betania, a unos 3 kilómetros de las puertas orientales. La casa de Lázaro, Marta y María en Betania era su base de operaciones real, su punto de retiro nocturno, su único espacio de relativa seguridad en esa semana. Eso no era casualidad, era estrategia. Observa los detalles que se acumulan y lo que revelan sobre cómo Jesús pensaba su propia supervivencia.
Betania estaba justo fuera del límite técnico de Jerusalén, pero dentro de la zona permitida para caminar en sábado según la ley judía. Era, en términos modernos, una zona de transición, ni completamente dentro del perímetro de la ciudad, ni lo suficientemente lejos para ser inaccesible. Y era el hogar de una familia que ya había demostrado lealtad absoluta. Cuando Lázaro murió, Jesús volvió a resucitarlo a pesar del riesgo evidente de estar cerca de Jerusalén. Juan capítulo 11. Registra que después de ese milagro, el Sanedrín tomó la decisión formal de matarlo. Jesús lo sabía y volvía a esa misma casa cada noche. Lo que llevaba consigo no era invulnerabilidad, era la disposición deliberada de seguir moviéndose, sabiendo exactamente el peligro que eso implicaba. Pero los movimientos nocturnos eran solo una parte del sistema. La parte diurna era igual de sofisticada y mucho más visible. Y lo que esa parte revela sobre la logística del ministerio de Jesús cambia completamente la imagen que la mayoría tiene de un rabino galileo itinerante sin recursos ni planificación. Acompaña la escena que Marcos, capítulo 11, describe con una precisión casi cinematográfica. Jesús y sus discípulos se acercan a Jerusalén desde Betfagé, cerca del Monte de los Olivos. Jesús envía a 2 discípulos con instrucciones específicas. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y añade algo crucial. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Esa frase es la que la mayoría lee como milagro de conocimiento sobrenatural, y puede serlo. Pero también puede ser algo más prosaico y fascinante al mismo tiempo, una señal previamente acordada, una contraseña. El dueño del asno sabía que vendría alguien con esas palabras exactas. La operación estaba coordinada de antemano. El asno no fue encontrado por revelación divina espontánea. Fue colocado ahí por alguien que formaba parte de la red. Silencio. Eso es lo primero que Jesús llevaba consigo en Jerusalén, una red de simpatizantes anónimos activos que operaban con señales que nadie más podía descifrar. Y esa red era mucho más extensa de lo que los evangelios nombran explícitamente. Había personas en Jerusalén que conocían a Jesús, creían en él y estaban dispuestas a arriesgar propiedad, reputación y posiblemente vida para sostener su presencia en la ciudad. El asno era el ejemplo más visible, el aposento alto sería el más dramático, pero entre ambos había semanas de coordinación silenciosa en una ciudad donde las paredes tenían oídos y donde los informantes del Sanedrín seguramente operaban entre la multitud. Lo que había construido Jesús en 3 años de ministerio itinerante no era solo un grupo de 12 hombres, era una red mucho más amplia de personas que lo conocían personalmente y que estaban dispuestas a actuar cuando llegara el momento. Lucas 22 menciona a las mujeres que lo servían de sus propios bienes. Juan 12 habla de la casa de Betania como un lugar de reunión. Los evangelios mencionan a José de Arimatea, miembro del Sanedrín, que era secretamente discípulo, a Nicodemo, que lo visitaba de noche, a personas en Jerusalén con casas suficientemente grandes para alojar 13 hombres y preparar una cena completa con pocas horas de anticipación. Esta era la infraestructura invisible que hacía posible la semana más importante de la historia. Y entonces viene la segunda revelación, la que transforma completamente la comprensión de cómo funcionaba el grupo de Jesús desde adentro. Juan capítulo 13, versículo 29, contiene una sola frase que la mayoría pasa por alto. Cuando Jesús le dice a Judas en la última cena, lo que vas a hacer, hazlo más pronto,
Los discípulos que escuchan asumen dos cosas posibles: o que Judas va a comprar lo que necesitan para la fiesta, o que va a dar algo a los pobres. Esas dos interpretaciones revelan que Judas tenía un rol económico conocido y rutinario dentro del grupo. Él era quien manejaba la bolsa. Él era quien compraba. Él era quien distribuía a los necesitados. Eso significa que la operación de Jesús tenía una economía real, con ingresos, gastos y un administrador de confianza. Lucas 8, versículo 3, lo confirma con nombres: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras, le servían de sus bienes. Estas no eran contribuciones esporádicas de personas generosas. Eran financiadoras activas de un ministerio itinerante. Juana, en particular, era esposa de un funcionario de la corte de Herodes Antipas. Eso implicaba recursos significativos y potencialmente acceso a información sobre los movimientos políticos que amenazaban a Jesús. Lo segundo que Jesús llevaba consigo en Jerusalén era, literalmente, dinero. Una bolsa con fondos suficientes para alimentar a 13 hombres durante semanas, comprar suministros para la Pascua y hacer donaciones regulares a los pobres. Una economía doméstica real, financiada por mujeres con recursos propios que creían en lo que estaban sosteniendo. Presencia el momento en que eso entra en tensión directa con la semana que se aproxima. Judas no solo administraba la bolsa. Según Juan capítulo 12, versículo 6, era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. El mismo evangelista que documenta esa acusación también registra que fue Judas quien protestó más enérgicamente cuando María ungió los pies de Jesús con perfume de nardo puro, cuyo valor equivalía al salario de 300 días de trabajo. Judas calculaba, Judas monitoreaba el valor de los recursos, y Judas, en algún momento de esa semana, tomó la decisión de convertir su conocimiento de la red en moneda de cambio con el Sanedrín, 30 piezas de plata, el precio de un esclavo según Éxodo 21, versículo 32. No era una cantidad enorme. No era el pago de un profesional contratado por su expertise. Era la tarifa mínima para una información específica, donde encontrar a Jesús solo, de noche, lejos de la multitud. Pero antes de llegar a esa traición, hay que entender completamente qué tan sofisticada era la operación logística de Jesús. Porque lo que ocurre con el aposento alto es quizás el ejemplo más extraordinario de coordinación clandestina registrado en los Evangelios. Marcos capítulo 14 describe el momento. Es el día de los panes sin levadura. Los discípulos preguntan dónde quiere Jesús que preparen la Pascua. La respuesta de Jesús es otra operación con señales codificadas. Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Un hombre llevando un cántaro de agua. Esa señal era específicamente inusual. Cargar agua era tarea de mujeres en esa cultura. Un hombre con un cántaro en el mercado era visible y reconocible de inmediato. Era una señal diseñada para ser inconfundible para quien sabía buscarla e invisible para quien no. El aposento ya estaba dispuesto. Eso significa que alguien lo había preparado antes de que los discípulos llegaran. Alguien en Jerusalén, cuyo nombre el Evangelio no revela, había reservado y equipado una habitación para 13 personas la noche de Pascua, probablemente arriesgando su posición ante las autoridades religiosas, que ya habían ordenado que cualquiera que supiese dónde estaba Jesús debía reportarlo. Juan capítulo 11, versículo 57, documenta esa orden específicamente.
El dueño del aposento alto sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo hizo de todos modos. Eso es lo tercero que Jesús llevaba consigo en Jerusalén. Personas dispuestas a arriesgar consecuencias reales y concretas por sostener su presencia en la ciudad. No seguidores entusiastas en la multitud que gritaban Hosana y desaparecían cuando la situación se complicaba, sino personas con casas, recursos y posición social que abrían sus puertas sabiendo perfectamente el riesgo que eso implicaba. El costo humano de esa red es algo que los evangelios mencionan de manera tangencial, pero que merece atención directa. Porque sostener a Jesús en Jerusalén esa semana no era un acto de devoción sin consecuencias. Era un acto que podía destruir vidas enteras. Piensa en lo que significaba albergar a alguien buscado por el Sanedrín en una ciudad donde el Sanedrín tenía autoridad real y una red de informantes activos. La orden de Juan 11 era pública y oficial. Cualquiera que supiera dónde estaba Jesús debía reportarlo a las autoridades. No cumplir esa orden era un acto de desobediencia directa a la máxima autoridad religiosa del judaísmo, en una cultura donde la expulsión de la sinagoga significaba exclusión social total, sin acceso a mercados regulados, sin participación en las fiestas comunitarias, sin red de apoyo en enfermedad o muerte. Esa consecuencia era devastadora, y había consecuencias aún más graves posibles. José de Arimatea era miembro del Sanedrín. Si su simpatía por Jesús se hubiera descubierto antes de la crucifixión, no solo habría perdido su posición, habría sido sometido a proceso judicial ante el mismo cuerpo del que formaba parte. Nicodemo, que también era fariseo y maestro en Israel según Juan capítulo 3, operaba en total secreto. Sus visitas nocturnas a Jesús habían ocurrido años antes, pero su presencia en el entierro junto a José de Arimatea, aportando 100 litras de mirra y áloe, lo exponía completamente ante sus colegas. 100 litras, el peso de un hombre adulto en especias de entierro, una cantidad que correspondía a un funeral de realeza, no a la sepultura de un criminal ejecutado. Nicodemo sabía lo que estaba declarando públicamente con ese gesto, y lo hizo. Pero el costo más invisible, y quizás el más brutal, recayó sobre las personas cuya identidad los evangelios nunca revelan completamente. El dueño del asno en Betfagé, el dueño del aposento alto en Jerusalén, el hombre con el cántaro de agua que actuó como señal viviente en el mercado. Personas sin nombre en el texto sagrado que tomaron decisiones de riesgo real en un momento específico y desaparecieron de la narrativa sin reconocimiento, sin registro, sin consecuencias documentadas. No sabemos qué les pasó después. No sabemos si el dueño del aposento fue interrogado por las autoridades del templo que claramente buscaban a los discípulos después del arresto. No sabemos si el dueño del asno fue identificado como colaborador. Los evangelios no siguen esas historias porque no son el foco de la narrativa central, pero esas personas existieron, tomaron decisiones reales, y el sistema que Jesús llevaba consigo en Jerusalén solo funcionaba porque ellas estaban dispuestas a pagar ese precio. Hay un esqueleto en esa historia que merece ser visto con detención. No es un esqueleto arqueológico. Es el registro de Pedro en el patio del sumo sacerdote, en la madrugada del jueves al viernes. Pedro había seguido a Jesús hasta el patio de Caifás. Juan 18 dice que fue posible gracias a otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote y que habló con la portera para que Pedro pudiera entrar. Ese detalle es extraordinario. Uno de los discípulos más cercanos a Jesús tenía contacto suficiente con la casa del sumo sacerdote como para que lo reconocieran y le permitieran el acceso. La red llegaba hasta el corazón mismo del poder que estaba ejecutando el arresto.
Pedro entró al patio. Se sentó junto al fuego y durante la siguiente hora negó 3 veces conocer a Jesús. La tercera vez, alguien que había estado presente en el huerto durante el arresto lo miró directamente. ¿No te vi yo en el huerto con él? Lucas 22, versículo 59. Pedro negó de nuevo e inmediatamente cantó el gallo. Esa escena es el reverso exacto de todo lo que la red de Jesús había construido durante semanas. En el momento de mayor presión, el representante más visible del grupo interior colapsó, no por cobardía simple, sino porque la infraestructura de protección que hacía posible la presencia de Jesús en Jerusalén había desaparecido en horas. La bolsa ya no servía. Los contactos ya no podían actuar. El aposento alto había sido el escenario de la traición. El huerto de Getsemaní había sido el punto de rendición de coordenadas exactas a los soldados. Todo lo que Jesús llevaba consigo había sido utilizado en su contra. Y sin embargo, eso no era el final de la historia. Era el punto donde la historia cambiaba completamente de naturaleza. Presencia, lo que ocurrió entre el domingo de entrada a Jerusalén y el jueves en la noche desde una perspectiva que raramente se articula con claridad. Jesús operaba con 2 sistemas paralelos y completamente distintos. Uno era visible: la enseñanza en el templo, los debates con fariseos y saduceos, las parábolas pronunciadas ante multitudes. El otro era invisible: los movimientos nocturnos hacia Betania, las señales codificadas, la red de simpatizantes, la bolsa administrada, el aposento reservado en secreto. El sistema visible generaba autoridad pública. Creaba el registro que los evangelios preservarían. Establecía las enseñanzas que definirían 2000 años de pensamiento humano sobre ética, justicia, amor y redención. Lunes en el templo. La expulsión de los mercaderes de Juan 2, que en su versión sinóptica ocurre al inicio de la semana. Martes, los debates más intensos con las autoridades religiosas documentados en Mateo 21 al 23. Miércoles, posiblemente el día de retiro en Betania, sin actividad pública registrada en los evangelios. Jueves, la preparación de la Pascua con señales codificadas, la última cena, el discurso del aposento alto de Juan 14 al 16, la oración sacerdotal de Juan 17. El sistema invisible hacía posible que el sistema visible existiera. Sin los contactos activos, sin el dinero de las mujeres galileas, sin las casas abiertas de los simpatizantes anónimos, Jesús habría sido arrestado el domingo mismo cuando entró a la ciudad. O el lunes cuando expulsó a los mercaderes del templo en el acto más provocador públicamente que cualquier profeta había realizado en Jerusalén en generaciones. Y aquí aparece la tercera revelación, la que recontextualiza todo lo que se ha dicho hasta este momento. El sistema que Jesús construyó para sobrevivir en Jerusalén no fue construido para sobrevivir indefinidamente. Fue construido para llegar exactamente hasta el jueves en la noche. Cada elemento logístico de esa semana apuntaba a ese momento específico. La última cena con sus discípulos, la institución de la Eucaristía según Lucas 22, el lavado de pies de Juan 13, el discurso de despedida. Jesús no estaba construyendo una red para escapar, estaba construyendo una red para llegar hasta ese momento preciso con todos sus discípulos reunidos, en un lugar seguro, con tiempo suficiente para decirles lo que necesitaban escuchar antes de que todo se derrumbara. Juan, capítulo 13, versículo 1. Lo dice con una claridad que es casi insoportable cuando se entiende en contexto logístico. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo,
La palabra griega es eidos, conocimiento pleno, completo, sin ambigüedad. Jesús sabía exactamente qué iba a ocurrir después de esa cena y organizó cada detalle logístico de la semana para que esa cena pudiera ocurrir. La red no era para escapar, era para llegar. Y entonces Judas salió al amparo de la noche. Juan 13, versículo 30. Era ya de noche. Esa frase es simultáneamente geográfica, temporal y simbólica. Era literalmente de noche en Jerusalén. Y Judas llevaba consigo algo que ninguno de los otros discípulos tenía: el mapa completo del sistema que Jesús había construido. Sabía dónde dormía cada noche. Conocía el huerto del Monte de los Olivos como lugar de retiro frecuente. Manejaba los recursos financieros del grupo. Y en ese momento, esa información tenía un comprador activo. El precio acordado con los principales sacerdotes, según Mateo 26, versículo 15, era 30 piezas de plata. La misma cantidad mencionada en Zacarías 11, versículo 12, en un texto profético que los propios sacerdotes del templo conocían. 30 siclos, el valor de un esclavo herido de muerte según la ley de Éxodo. No era un insulto calculado, era simplemente el precio acordado para una información puntual. El lugar exacto donde Jesús estaría esa noche, solo o casi solo, sin la protección de la multitud. Judas sabía ese lugar porque era el único punto del sistema que no había sido codificado con señales ni protegido con intermediarios anónimos. El huerto de Getsemaní era el lugar donde Jesús iba cuando necesitaba silencio y oración. Era conocido por todos los discípulos, y esa vulnerabilidad, ese punto de honestidad en la vida privada de Jesús, fue el que el sistema de seguridad no podía proteger sin destruir lo que protegía. Un hombre que no ora en un lugar conocido no es el mismo hombre que organizaba señales con cántaros de agua y asnos reservados. El lugar de oración no podía ser codificado sin convertirse en algo diferente a lo que era. Ahí estaba la grieta. Ahora observa la ironía que atraviesa toda la narrativa de esa semana con una precisión que ningún autor humano habría diseñado deliberadamente. Cada elemento que Jesús llevaba consigo para moverse y operar en Jerusalén fue convertido en instrumento de su captura. La bolsa que financiaba los movimientos del grupo fue administrada por el hombre que vendió la información. La red de contactos que hacía posible los movimientos nocturnos fue el sistema que Judas había observado durante meses y conocía en detalle. Los discípulos que formaban la capa exterior de protección huyeron en Getsemaní, según Marcos 14, versículo 50, dejándolo completamente solo. El aposento alto, donde ocurrió la cena que Jesús organizó con señales codificadas, fue el último lugar donde estuvo rodeado de sus suyos antes del arresto. La infraestructura de supervivencia se convirtió en el mapa hacia la cruz. Y aquí, la narrativa alcanza su paradoja más profunda. Eso no fue un fracaso del sistema, fue su funcionamiento exacto. Porque si Jesús hubiera querido escapar, el sistema lo habría permitido. Tenía contactos en Betania, tenía la casa de Lázaro a 3 kilómetros de la ciudad, tenía acceso a recursos para moverse más lejos, tenía al menos un discípulo con contactos hasta dentro de la casa del sumo sacerdote. Tenía opciones reales de evasión que un hombre con su capacidad organizativa podía haber activado. No lo hizo. Juan 18, versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? En el momento del arresto, Jesús se presentó solo, sin resistencia, sin activar ninguno de los contactos que todavía podían haber actuado. Pedro intentó resistir con una espada y Jesús lo detuvo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26, versículo 53.
Lo que llevaba consigo en Jerusalén no era, en última instancia, una red para sobrevivir. Era una red para llegar a ese momento con todo en orden, con sus discípulos reunidos, con las palabras dichas, con el pan partido y el vino compartido, con el lavado de pies completado, con la oración del huerto pronunciada. La logística no era para escapar de la cruz, era para llegar a ella con dignidad, con propósito y con todo lo necesario ya transmitido. Todos los que construyeron ese sistema, las mujeres galileas con sus recursos, el dueño anónimo del aposento alto, el hombre con el cántaro de agua, José de Arimatea en silencio desde el Sanedrín, Nicodemo con sus visitas nocturnas, todos ellos participaron sin saberlo completamente en la misma dirección. Sostuvieron la semana que necesitaba ser sostenida. Protegieron la presencia que necesitaba ser protegida exactamente hasta el momento en que la protección debía terminar. Y Judas, que creyó que su conocimiento del sistema era un activo negociable, entregó información que activó precisamente lo que Jesús había ido a Jerusalén a completar. La traición no interrumpió el plan, fue parte de él. Esa es la ironía que atraviesa todo. El sistema que Jesús llevaba consigo en Jerusalén fue desmantelado desde adentro por el único que conocía todos sus detalles. Y ese desmantelamiento fue el mecanismo exacto por el que el propósito de toda la semana se cumplió. La infraestructura de supervivencia se convirtió en el mapa hacia la cruz. Y la cruz fue exactamente el destino para el que toda la infraestructura había sido construida. Puedes tocar las piedras del huerto de Getsemaní hoy. Los olivos que están allí tienen una antigüedad documentada de entre 800 y 900 años, según estudios de carbono 14 realizados en el siglo XXI. Pero son descendientes directos de olivos que existían en el primer siglo. La especie, el lugar, la tierra compacta y fría que se conserva bajo la sombra de esas ramas es la misma. El valle del Cedrón sigue ahí. Las murallas de la ciudad vieja que Jesús cruzaba cada mañana hacia el templo pueden caminarse hoy en menos de 40 minutos. Hay algo que ocurre cuando se entiende completamente lo que Jesús llevaba consigo en esa semana. No solo fe, no solo palabras, sino una red real, una economía real, personas reales con nombres y sin nombres que tomaron decisiones de riesgo real. Y que ese sistema complejo, construido durante meses, fue utilizado con precisión exacta para llegar hasta un jueves en la noche, una mesa, un pan partido, un vino compartido y una oración en un huerto bajo olivos viejos. Todo lo que llevaba consigo cumplió su función. La infraestructura terminó, el legado comenzó.